participado en un retiro de hombres, un retiro de mujeres? Ya, la mayoría. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando van a un retiro de hombres o mujeres esta expresión que después de experimentar esta enseñanza, alabanza, lo que sé que está pasando, hablan acerca de que están en el monte y van a tener que bajar al valle? De esa experiencia que estamos aquí, que pasamos súper bien, de que crecimos, que Dios nos tocó de alguna forma, pero después estamos así como que, ay, vamos a tener que regresar a la ciudad y vamos a tener que lidiar con el esposo, lidiar con la esposa, lo que sea, lidiar con el trabajo. Y de pronto sientes así como que voy a tener que bajar el valle. Pero queremos estar en ese monte, queremos experimentar eso y extenderlo. Y justamente vamos a aprender el día de hoy de dónde viene esa idea. ¿De dónde viene esa idea de estar en el monte y bajar al valle? Y es lo que vamos a estudiar, específicamente la experiencia sobrenatural de 3 apóstoles que presenciaron un evento majestuoso del cual no querían que termine, del cual quería que continúe. Y me refiero a la revelación de la deidad de Cristo en la transfiguración en el monte, lo cual vamos a ver en el capítulo 17 del 1 al 8. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 17 del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Este es un evento increíble que también se relata tanto en Marcos como en Lucas. Y cuando vemos este evento, Jesús acaba de decir que algunos iban a experimentar ver al Hijo en su gloria, en su reino venir, en Mateo 16, 28. La historia continúa cuando dice que ocurrió 6 días después, como vemos en el versículo 1, que cuando Jesús llevó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan solos a una montaña alta. Estos discípulos disfrutaron de un anticipo del reino del venidero de Jesús. Esto nuevamente que está en el versículo 28 del capítulo 16. Mateo y Marcos afirman que la transfiguración tuvo lugar 6 días después, pero cuando leemos, por ejemplo, en Lucas, dice que fue 8 días después. Ahí van los críticos a decir: mira, ahí está una contradicción. ¿Por qué esta contradicción? Pero considera que no hay contradicción. La declaración de Lucas es equivalente a lo que los judíos determinan como aproximadamente una semana después. Entonces, nuevamente, están hablando de términos que ocurrieron no es por el hecho de que tienen que ser exactas las palabras, sino en expresiones que se entendían en ese tiempo como que una semana más tarde. Entonces no hay contradicción al hablar de ese punto. Durante esta semana los discípulos debieron de haber reflexionado y discutido lo que Jesús quiso decir con respecto a su muerte, con respecto a su resurrección, y sin duda también se preguntaban acerca de qué significaba eso del reino que iba a venir y que iban a ser testigos al respecto. Cuando vemos la división del capítulo 16 con el capítulo 17, realmente se da una ruptura desafortunada en el flujo de la idea, del pensamiento, y deberían de estar realmente las dos conectadas. Lo cual nos viene esta pregunta: ¿las divisiones de los capítulos y versículos en la Biblia son inspiradas? ¿Sí o no? No lo son. La división que existe entre capítulos y versículos no lo son. No, las divisiones no se dieron en los autógrafos originales. Cuando digo autógrafos originales me refiero al hecho de que cuando Mateo estuvo escribiendo esto, él no puso los números, él no puso los capítulos o las divisiones en este sentido. Es decir, que tanto en hebreo como en griego fueron añadidos después. Se agregaron capítulos y versículos por conveniencia. Esa era la idea, la razón por la cual tenemos esa división. Por ende, cuando leemos la división entre capítulos y versículos, no se tiene que dar esa parte y tenemos que leerlo todo en contexto. En el Antiguo Testamento consideran que el hebreo fue dividido en versos por el rabino Natán en el siglo XV. En el Nuevo Testamento, los capítulos de las traducciones del Nuevo Testamento se remontan a principios del siglo XIII, mientras que los versos fueron introducidos por Roberto Stefano en 1551. Entonces, esas divisiones fueron realmente muchísimo más tarde, y esto es por la razón por la cual debemos de leer siempre en contexto. Recuerden lo que siempre les digo: nunca lean un versículo,
¿Por qué? Porque leer un versículo tiendes a tergiversar lo que dice el contexto. Al igual que nunca vas a leer únicamente un libro, solo un pasaje, tienes que leer una oración, tienes que leer todo el contexto para que pueda tener sentido todo lo que estás leyendo. En esto vemos que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, que también se puede traducir como Santiago, es Jacobo, Santiago, viene a ser lo mismo, y su hermano Juan. Pedro y Santiago y Juan eran del círculo íntimo de Jesús, de entre los 12. Ellos, junto con Andrés, fueron los primeros 4 discípulos que Jesús llamó. Están listados como los primeros de los 12 discípulos en las listas de cada uno de los evangelios. Se menciona siempre a ellos 4 primero. Ellos son los primeros que se mencionan. Solo estos 3 que se menciona que llevó Jesús fueron los que presenciaron, por ejemplo, cuando Jesús resucita a la niña muerta en Mateo 9:25. Fueron los 3 testigos de la transfiguración, los que acompañaron a Jesús al jardín de Getsemaní, que vamos a leer más adelante, 26-37. Y estos 3 y Andrés interrogaron a Jesús en privado sobre el fin de los tiempos. Incluso estos 4, incluyendo a Andrés, fueron los únicos de los 12 que presenciaron la curación de la suegra de Pedro. Vemos el hecho de que Pedro y Juan desempeñaron papeles destacados. Al principio, por ejemplo, cuando vemos el libro de Hechos, vemos que estas personas tenían un rol muy importante. Y considera que, ¿por qué crees que tomó específicamente a 3? Cuando leemos en el contexto judío, tiene un sentido mucho más profundo. Jesús tomó a 3 por el hecho de testificar de los testigos que estaban ahí. En 2 Corintios incluso afirma nuevamente que es una conexión que da en el Antiguo Testamento. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Entonces, considerando el hecho de que Jesús tomó específicamente este grupo de personas, era más que suficiente. Ya los lleva a un monte alto. Ahora, los detalles de dónde es esto, según la narración, parece encajar mejor en el monte Hermón, ubicada en el extremo norte de Basán, una región asociada con los días de cuando estaba Jesús en este tiempo, una zona bastante demoníaca. Basado en esta conexión de la revelación de Jesús en su verdadera identidad de la transfiguración, puede entenderse como un ataque o como el contrarrestar la presencia del enemigo en ese lugar, como derrotar los poderes de las tinieblas en ese lugar con su presencia iluminante. Y vemos que ocurre algo increíble en ese momento. Si podrías considerar, siendo uno de los apóstoles, el ver que Jesús está tal vez sanando a alguien, el ver que Jesús está repartiendo comida a muchísimas personas, este sería el énfasis mucho más grande, el cual podrías imaginarte siendo uno de los apóstoles, el cual viene a ser la transfiguración. En lo que representa las Escrituras, esta es la única vez en que Jesús reveló su gloria de esta manera mientras estuvo en la tierra. Fue el evento más increíble para los apóstoles, el poder estar en la presencia de la divinidad de Jesús en su realidad. La palabra traducida, transfigurada, nos da la idea de metamorfosis. Esa transfiguración, la palabra en sí en griego viene a ser una metamorfosis. Ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando digo metamorfosis? Exacto, y es exactamente la idea que quiere dar aquí específicamente. Cuando una oruga construye un capullo y luego emerge como una mariposa, se debe a ese proceso de metamorfosis. Entonces, la gloria de nuestro Señor no fue reflejada, sino irradiada desde adentro. No fue el hecho de que algo fue que se alumbró hacia Él, sino que desde dentro proyectó eso que había en su interior. Hubo un cambio en el exterior que vino desde adentro, cuando Él permitió que su gloria sea que emane desde su interior. Ahora, Lucas añade el detalle que esto ocurrió mientras que Jesús estaba orando. Su gloria fue revelada mientras Él estaba orando. Y podemos notar muchos grandes momentos de la vida de Jesús que ocurren marcados por la oración, a partir de la oración. Jesús considera que no pidió ser transfigurado, como tampoco pidió que el Espíritu descendiera sobre Él en forma de paloma, pero conociendo la intención del Padre, Jesús subió a la montaña y trajo consigo testigos necesarios. ¿Para qué? Para que estos testigos sean los que se beneficien de lo que estaba ocurriendo. El pasivo de metamorfosis simplemente registra el hecho de que Jesús no fue el que inició esto, fue el Padre el que inició esto. El Padre fue el que permitió que Jesús fuera transformado de esta forma. Los apóstoles estaban teniendo el privilegio de vislumbrar algo de su gloria preencarnada. En Hebreos 1:3 menciona específicamente de esta gloria. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuevamente, esta es otra de las tantas innumerables cantidades de referencias en las cuales Jesús es Dios. La transfiguración de Jesús es en su identidad natural. Esto es algo que también vemos en Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. La naturaleza de Jesús era resplandeciente. Muchos años después, Juan recordó este evento cuando escribió en el Evangelio al decir esto. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él está siendo testigo de que yo estuve presente ahí. Yo vi su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La transfiguración se refiere a un cambio que es visible exteriormente. Y hay 2 pasajes que hacen interesante conexión con respecto al hecho de ese cambio que utiliza desde el interior hacia afuera. Cuando nos entregamos a Dios, considera que existe una transfiguración también de nuestra parte. Cuando nuestra vida es entregada a Cristo, ese nacer nuevamente comienza desde adentro. Y específicamente lo que incluso en el Nuevo Testamento hace esa conexión de la transfiguración de Jesús con la transfiguración de cada persona que está en Cristo. En Romanos 12:2 menciona, y no se adapten a este mundo, sino metamorfosis, vendría a ser la palabra aquí, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, que existe ese cambio desde adentro hacia afuera, ese cambio que Dios hace cuando vive dentro de ti. En 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo metamorfosis, nuevamente aquí la palabra en griego, transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cuando una persona viene a Cristo, existe esta transformación que se da paulatinamente al hecho que nos vamos asemejando constantemente a Cristo a la medida que nosotros nos conectamos con Él. Es esa transformación por medio del Espíritu, mientras más vas conociendo de Jesús, mientras más vas conociendo acerca de la palabra de Dios, esa transformación que viene desde adentro hacia afuera. Es esa colaboración entre el Espíritu y la voluntad de la persona que da esa transformación por dentro. Y vemos que estos apóstoles tuvieron ese privilegio, vieron el rostro de Jesús que fue transformado. Esa fue la revelación de la gloria de Jesús. El resplandor de su gloria se hizo que su rostro y sus vestiduras se volvieran tan blancas como la luz. Esto fue sin lugar a dudas un evento sumamente asombroso, el ver el cuerpo y la naturaleza humana de Jesús glorificados. Las vestiduras informan como hechos objetivos. No se menciona el hecho de que los apóstoles estaban teniendo una alucinación y estaban imaginándose a Jesús de esa forma entre sus perspectivas, sino que esto fue el hecho de que sus ojos vieron algo que el cuerpo de Jesús, su rostro de Jesús, había cambiado. No estaba en la mente de los discípulos, es algo real que ellos estaban viendo. Lo cual, cuando, por ejemplo, haces una conexión, lo que es interesante es el hecho de que la gloria estaba emanando de Jesús. Cuando lees en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan lo que se conoce esa terminología como la gloria de Dios, Shakaina, la gloria Shakaina de Dios, que va en el Antiguo Testamento y que Moisés tuvo el privilegio de pasar con Dios, y cuando él regresó, que la gloria de Dios estaba reflejada en Moisés, en su rostro, y él se cubría. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de lo que estaba viendo, no sabían cómo lidiar con ese tipo de cosas. Pero considera que en este caso, mientras que el rostro de Moisés brillaba como una luna, es decir, que reflejaba la luz, en Cristo brillaba como el sol desde su rostro, como su luz innata e inherente, que era lo más glorioso que un reflejo. La luz venía de él, salía de él. El brillo del rostro de Moisés era tan débil que fácilmente podía ocultarse con un velo. Pero en cambio, en este caso, la gloria del cuerpo de Cristo salían disparadas por todas partes, incluso que su ropa se volvió blanca. A ese punto, que su gloria hizo que su ropa fuese blanca por la radiación de gloria, por ponerlo de esa forma, que emanaba Jesús. Una comparación de los 3 relatos de la transfiguración de los evangelios, que revela que Mateo, que Jesús, cuando dice que fue transformado, que identifica a Dios como esa luz directa. En Salmo 104 hace esa conexión también, cubriéndolo de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Esto es una referencia de Dios, la luz que emana Dios, y esa luz que conecta a Mateo, que está saliendo de él. Esta visión gloriosa impulsaría a los discípulos de Jesús a maravillarse
a la autohumillación que llevó a Jesús a convertirse en un simple ser humano. Y no solo eso, sino que iba a ir a la cruz. En Filipenses 2:6 menciona, el cual, aunque existía en forma de hombre, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pueden imaginarse como siendo uno de los apóstoles. Tú eres Juan, que está ahí parado, y de pronto ves la gloria de Dios y puedes considerar, no puedo creer, Dios realmente está con nosotros. Y Él se humilló naciendo en un pueblucho, en las peores condiciones. No tenía ni un hogar, no tenía ni casa. Y Él va como peregrino por todas partes. Y el Dios Todopoderoso que vamos a observar, definitivamente este es Dios y Él está con nosotros. La humillación que incluso iba a ir hasta la cruz, que para ellos iba a ser una gran motivación. Aparte de que no solo fue la gloria de ver su rostro brillar, su cuerpo brillar, Dios confirma su autoridad con la presencia de dos personajes sumamente importantes en la historia judía. Vemos en versículos 3 y 4 que aparecieron Moisés y Elías. Sabemos que en las Escrituras que Elías no murió, sino que fue llevado directamente al cielo, como vemos en 2 de Reyes 2, del 11 al 2. Y en Deuteronomio 34:5 afirma que Moisés murió y fue sepultado por Dios, aunque se desconoce el lugar de su tumba. Significativamente, tanto Moisés como Elías, la presencia de ellos habían experimentado antes lo que se conoce como una teofanía. Teofanía significa una manifestación de la divinidad de Dios. E interesantemente, los dos habían experimentado esta teofanía en el monte Sinaí. Los dos habían subido al monte y habían visto la gloria de Dios expresarse de una forma. Y una vez más, Moisés y Elías son espectadores de la manifestación trascendente de Dios, solo que esta vez es en un monte en la transfiguración. Ellos ahora tienen la experiencia de ver a Dios glorificado, pero en la segunda persona de la Trinidad. Dios está enfrente de ellos. Cuando ellos habían experimentado a Dios en situaciones diferentes, ahora lo ven en cuerpo y sangre. Si se establece esta conexión con estos personajes, es por el hecho de que estos dos personajes tienen un rol sumamente importante en la historia judía. Aparte de que no solo fue la luz que emanaba de su rostro, de su cuerpo, la evidencia de que estos dos estén ahí presentes era incluso para que los apóstoles se den cuenta de que Dios está obrando una vez más y que esta presencia de estos dos seres increíbles en la historia confirmaba de que este no era un hombre ordinario. Aunque Elías era considerado por los judíos como el precursor del Mesías, la vinculación de Moisés y Elías era para confirmar tanto la ley que simbolizaba a Moisés como los profetas que era representado por Elías, para dar testimonio de quién era Jesús. Naturalmente, cualquier traducción solo va a traducir el hecho de que, Moisés y Elías estuvieron presentes, pero existe muchísimo más del significado de lo que están ahí presentes. El hecho de que para los discípulos y los lectores posteriormente familiarizados con las escrituras de Israel, esto fuera un testimonio de la naturaleza divina de Jesús, era un testimonio para el hecho de que la ley y los profetas se rinden ante ¿quién? Ante Cristo. Ante Cristo. Lo cual Mateo nos deja muy claro es el hecho de que Jesucristo es la sublime culminación de la ley y los profetas que complace al Padre para nuestra redención. Tanto Moisés, un personaje sumamente respetado, y Elías, un personaje que era esperado por los judíos, que los dos se presenten en presencia de Jesús para decir, ok, aquí está realmente la persona a quien tienen que poner atención. Y ellos estuvieron hablando con Jesús. Como reconocieron estos tres discípulos que eran Moisés y Elías, esta es una pregunta muy interesante. O sea, si es que estuvieron ahí, Mateo está escribiendo, o sea, ¿cómo se dieron cuenta este es Moisés, este es? Ellos no vinieron con un membrete, así como que tan mucho gusto, que soy Moisés, encantado de conocerles. Ciertamente, no por correspondencia de sus rasgos y vestimenta, porque ninguno de ellos tenía la edad suficiente para entender, o gráficos que ellos pueden conectar para decir, mira, este es Moisés. Tampoco escuchamos que los discípulos tuvieron que esperar hasta que Jesús les dijera a ellos, mira, les presento mucho gusto aquí Moisés y Elías. No. Una respuesta mucho mejor es que los santos del cielo no necesitan ser presentados ni nombrados, sino que son conocidos inmediatamente a través de la intuición celestial. Esta es una de las razones también podría explicar de que cuando estés en los cielos, gracias al trabajo culminado que Cristo hizo por tu redención, cuando llegues a los cielos vas a poder conectar y conocer tanto a Pablo como Moisés, como tu tatarabuelo, o cualquier familiar en la historia que ni siquiera sabías que era
que existía, inmediatamente vas a reconocerlo. No por el hecho que vas a leer su membrete, sino porque estás en presencia de Dios y en el sentido que Él revela todas estas cosas. Y aquí viene a ser un gran ejemplo al respecto. El hecho de que Moisés y Elías estuvieran hablando con Jesús implica una familiaridad, lo que elevaría aún más la perspectiva de Jesús a los ojos de los tres discípulos. Imagínate, Jesús, ¿qué Moisés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elías, ustedes, ok, perdón. Ustedes se conocen a ese nivel. Cuando Jesús hace una revelación, la hace plenamente, transmitiendo al espectador todo lo que tenía que saber. Esta revelación implica a la gente que está en presencia de esto tan glorioso, es el hecho de que Dios revela absolutamente todo y lo conocen todo en ese momento. Moisés y Elías hablaron con Jesús, lo que demuestra la existencia consciente que sigue a la muerte. Es decir, que cuando una persona fallece y entra al plan eterno, todavía tiene esa conciencia de que vivió en un momento, tiene esa conciencia de que existe algo en el presente, tiene una conciencia de que existe algo en el futuro. Así que va a haber esa noción, como podemos ver aquí en el futuro, cuando estemos en presencia de Dios, de que vamos a poder reconocernos unos a otros. Vamos a poder hablar de lo que pasó anteriormente. Vamos a poder tener esa noción de que cómo fue la tierra en el pasado, cómo es la tierra en el presente y cómo va a ser la eternidad. Lucas escribió que Moisés y Elías hablaron con Jesús acerca de su muerte venidera. Estos dos hombres y los discípulos sugerían todas estas categorías y representan estas categorías incluso de lo que va a ser el mundo venidero. Por ejemplo, los discípulos representan los individuos que estarán presentes con los cuerpos físicos. Tenemos tres personas que están ahí con cuerpos físicos. Tenemos a Moisés, que representa individuos que han sido muertos. Y tenemos a Elías, que representa individuos que fueron salvos a experimentar la muerte y que fueron arrebatados al cielo. Entonces tenemos físicamente los que murieron, los que fueron arrebatados, lo que prácticamente va a estar en presencia de Dios. Consideren que los que van a ser arrebatados, incluso es algo que se menciona que también va a ocurrir en el futuro. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Esa es la esperanza que tenemos de estar en Cristo, el hecho de que seremos arrebatados a estar en su presencia, ya sea que nosotros seamos llevados a su presencia de esta forma o que muramos. El ganar es igual, está en presencia de Dios. Ahora, imagínate en toda esta situación. Vuélvete a las sandalias de Juan, las sandalias de Pedro. Estás viendo a Dios en su gloria. Y obviamente viene ahora esa expresión, estoy en el monte, estoy viendo algo increíble. Seamos honestos, ¿quién de nosotros estando en esta situación diría, ¿sabes qué? Regresamos abajo, vamos a comer un pescadito, unos tacos por ahí? A nadie le interesaría eso. Eso es incluso la misma razón por la cual cuando uno considera, cuando explico incluso en funerales, cuando digo que una persona muere y está en presencia de Dios, créeme que lo último que le interesaría es revisar a veces, ¿cómo están los demás abajo? ¿Qué están haciendo? Jamás. ¿Por qué? Porque están viendo algo increíblemente glorioso. Están viendo a Dios en su resplandor. Y es por eso que la respuesta de Pedro es natural. Dice Pedro, dice, Señor, es bueno que estemos aquí. ¿Quieres que haga 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías? Pedro está en el monte, está disfrutando esa gloria increíble de ver a Dios en su resplandor, en presencia de él. Y obviamente él quería quedarse. Dice, es bueno. Él se da cuenta del reconocimiento y agradece la amabilidad de ser parte de ese grupo. Es bueno estar aquí donde está Cristo. Es bueno estar aquí retirado y estar solas con Cristo. Es bueno estar aquí y disfrutar de la belleza del Señor. Tengan en cuenta que aquellos que por fe contemplan la belleza del Señor, muy raro es el hecho de que quieran apartarse a estar con el mundo. Y eso es incluso algo que también podemos conectarnos nosotros. Cada vez que estemos en la palabra de Dios, cada vez que estemos disfrutando de conocer más de Él, es muy raro que aquella persona que realmente vislumbra la belleza de Dios quiera tomarse un tiempo para disfrutar del mundo. Demostraba un gran respeto por su maestro y los invitados celestiales, que le decía, sabes, te voy a construir una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, pero él no menciona nada acerca de ellos. Él estaría bien si duerme en aire libre, no le importa, pero quería realmente honrarlos a ellos. Y quería construir 3 enramadas. 3 enramadas se refiere a lo que son tiendas o una traducción más correcta sería tabernáculos. Interesante la conexión del Antiguo Testamento. 3 tabernáculos temporales en los cuales Jesús y sus compañeros podrían pasar la noche. Para Mateo estas palabras sin duda tenían la intención de recordar la fiesta de los tabernáculos, época cuando el pueblo judío construiría estos refugios para poder vivir momentáneamente cuando estaban divulgando en el desierto, cuando estaban siendo peregrinos en el desierto. Pero tenía en mente una larga
estancia en la montaña. Él realmente quería quedarse ahí con ellos y disfrutar ese tiempo con ellos. Lucas nos dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Él prácticamente está respondiendo en emoción lo que está pasando en ese instante. Y su sugerencia es que ciertamente que su petición es inoportuna. Por supuesto, es propio de Pedro hablar cuando debería haberse quedado quieto. Vemos aquí otra circunstancia de Pedro, así que primero habla y después piensa. Lo que dice es valioso en cierto aspecto, pero Pedro sintió que él y sus discípulos estaban muy cerca del cielo y querían quedarse ahí. El único deseo de Pedro era de prolongar esta existencia. Y ahí su sugerencia en el hecho de, si le place a Jesús, levantaría 3 tiendas para cada una de estas personas gloriosas. La tontería reside en la idea de que seres que se encuentran en la presencia de Dios, seres gloriosos, van a quererse quedar en la tierra, en una tienda construida por un hombre. O sea, imagínate, siendo Moisés o siendo Elías, que Dios te envía, estás con Dios y compartiendo con Él, y de pronto te envía este mensaje a compartir con Jesús, y de pronto dice, ¿quieres quedarte en una tiendita que voy a construir con mis manos? Digo, lo siento, pero Dios, el mundo, ¿a quién escoges? Cristo había predicho últimamente sus sufrimientos y había ordenado a sus discípulos que les esperaba algo similar a ellos. Y Pedro olvida esto. Él solo está disfrutando la gloria de estar en presencia de Él. Él considera el hecho de que mejor es quedarse en ese lugar, pero él se olvida de que también existe un plan y que Dios había establecido un plan. Jesús tenía que ir a la cruz. Si fuera por Pedro, él se hubiera quedado ahí y hubiera disfrutado el resto de la vida. Pero tenía un plan. Pedro está colocando aquí a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús. Interesantemente, le dice, vamos, tengo una tienda para ti, otra para ellos. Y consideraría aquí un punto, mira, aquí es un gran ejemplo del cual es importante exaltar a aquellos que murieron antes. Pero interesantemente, justo en este instante, cuando Jesús está queriendo ponerlos al mismo nivel que Jesús, es interrumpido inmediatamente por otro evento sobrenatural, que vemos en el versículo 5. Dice, mientras aún estaba hablando, una nube que estaba ahí se iluminó y lo cubrió, y una voz sale de la nube. Ahora, la nube nos recuerda la que cubrió, la misma nube que cubrió a Moisés en Sinaí, la que llevó a deslumbrante esplendor cuando descendió de la montaña. La nube es el medio de transporte que Dios ha utilizado en el Antiguo Testamento también. En Éxodo 3, 21, 22 menciona claramente el Señor iba delante de ellos de día en una columna ¿de qué? De nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Más adelante en Éxodo 16, 10 menciona, mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció nuevamente, ¿en qué? En una nube. Éxodo 19, 9. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Vemos que a la conexión del Antiguo Testamento, al ver a la nube, obviamente está diciendo claramente que la nube está hablando Dios. Dios Padre está hablando en ese momento. Y dice algo muy interesante. Dice, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. El Padre está poniendo un sello de aprobación sobre su Hijo en su misión terrenal. El clímax de la revelación bíblica de Jesús, el Hijo y el siervo de Dios, es el hecho de que Dios se complace en su Hijo. El único que puede ayudarnos a complacer al Padre y reconciliarnos con Él es el Hijo. No existe nada de lo que tú puedas hacer por tu propia cuenta para tratar de complacer al Padre. No importa qué tan temprano te levantes en la mañana para leer tu Biblia, no importa qué tanto sirvas en la iglesia, no importa qué tanto hagas, eso no complace al Padre para tu redención. Eso no complace al Padre para que puedas tener una comunión con Él nuevamente. Lo único y el único que complace al Padre es su Hijo. Él es el único que nos puede reconciliar. Pablo lo aclaró más tarde, en 2 Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Moisés y Elías eran grandes hombres y favoritos del cielo, por ponerlo de esa forma, pero no eran más que siervos. Y siervos, lo que Dios le agradaba y lo que Dios le pedía a ellos que hacían. Moisés hablaba cuando
Dios le decía. Elías era un hombre sujeto a pasiones y considera que Dios tuvo que tranquilizarlo también. Pero Cristo es el Hijo de Dios y Dios siempre complace al Padre. Moisés falló varias veces, Elías tuvo problemas pasionales, pero el Hijo siempre complace al Padre. Moisés y Elías fueron en ocasiones instrumentos de reconciliación entre Dios e Israel. Moisés fue un gran intercesor y Elías fue un gran reformador, pero en Cristo vemos un gran reconciliador al mundo entero. Su intercesión prevalece más que la de Moisés y reforma más eficaz que la de Elías. Jesús va mucho más allá que Moisés, mucho más allá que Elías. Jesucristo es la sublime culminación tanto de lo que hizo Moisés con la ley como el representante de todos los profetas que es Elías. Porque Él es el único que puede redimirnos y puede reconciliarnos con Dios. Y claramente Dios le establece esta norma a Él. Dice, en ti me complazco, pero eso no fue específicamente para que Jesús oiga. Jesús no necesitaba escuchar esas palabras. Él sabía. Lo que necesitaban escucharlo era ¿quién? Los apóstoles. Y aparte de solo hecho confirmar la identidad de Jesús, aparte del sello de autoridad, por ponerlo de esa forma, de Dios Padre al Hijo, para que los apóstoles entiendan, les dice algo más. Escúchenlo. Óiganlo a Él. La voz celestial concluye con la orden de que tienen que escucharlo y sus credenciales no tienen rival. Los mortales deben prestar atención a todo lo que este hombre dice. La orden de los discípulos fue, óiganlo, que es elevado la palabra de Jesús por encima de la palabra de Moisés y por la palabra de Elías. Óiganlo a Él. Si ustedes tuvieran a Moisés, considera que fueron apóstoles judíos, entendían el Testamento, tenía a Moisés y ver a Moisés para ellos, imagínate, era una entidad. Pero no dice, escuchen lo que dice Moisés, dice, óiganlo a Él. Moisés y Elías están sujetos ante Jesús. Óiganlo a Jesús. De hecho, el propio Moisés ordenó al pueblo de Dios que tenían que prestar atención al Mesías venidero, y esto es algo profetizado en Deuteronomio 18:15. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirán. Nuevamente, los discípulos habían escuchado todas estas enseñanzas de Jesús, pero los oídos de sus corazones no estaban completamente abiertos al significado de lo que habían sido revelado en ese momento. En este contexto, tal vez hay una reprimenda implícita por el reciente fracaso de Pedro. Imagínate cómo se sentiría Pedro en ese sentido, de que después de decirle, no, Jesús, tú jamás irás a la cruz, no, que eso no se dé. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Y aparte de eso, escucha ahora a Dios Padre diciendo estas palabras claramente, que le dicen, a Él, escúchalo. Pedro comprende que Jesús, siendo el Mesías, es el que tiene la autoridad de decir qué va a ocurrir con su cuerpo, qué va a ocurrir con su vida. Las palabras del Padre fueron idénticas a las pronunciaciones en el bautismo de Jesús. Esto lo estudiamos en el capítulo 3 del 17, con la adición de que dice en este momento, dice, escúchalo. El bautismo dijo, este es mi Hijo amado, que me complazco. Pero aquí añade, escúchelo. El imperativo presente griego significa seguir escuchando. No se trata únicamente así como que ustedes en esta montaña, en este instante, escúchenlo. No, no. La palabra que utiliza en griego es escúchelo en este momento, de aquí en adelante y para siempre. Continúen escuchándolo. Fue hablado en su bautismo, porque entonces estaba entrando en su tentación. Cuando Dios habló con la gente para que escuche nuevamente, no fue por el beneficio de Jesús, fue por el hecho de que entienda la gente, pero cuando se dio esta intercesión, cuando dijo en Él me complazco, Jesús en el bautismo, después del bautismo, ¿qué ocurrió? ¿Recuerdan? La tentación se dio. Ahora, nuevamente, aquí se da una circunstancia donde Jesús escucha las palabras por beneficio de los testigos, que dice, este es mi Hijo amado, pero en este caso, ahora va a encarar una nueva etapa de su vida donde Él va a encararse con persecución y ahora la muerte. Entonces puedes ver también cómo Dios entrelaza estas expresiones en momentos muy importantes en la vida de Jesús. Vemos en el versículo 6 y 8 que dice que los discípulos oyeron y cayeron sobre el rostro y gran temor. Caer sobre el rostro puede ser una postura de adoración y un reconocimiento de la actividad de Dios. Y esto puede ser relevante, pero aquí es más que una postura de sumisión. Esta es una reacción de miedo. Consideren que están escuchando al Dios Todopoderoso. Tuvieran ese temor. Si recuerdan incluso si alguna vez han leído en Éxodo, cuando está Moisés yendo
al monte y que la gente quería subir al monte y cuando escucharon a Dios como en truenos hablar, la gente tuvo miedo y se apartó. Dijeron, no, Moisés, ve tú, ve tú. Entonces puedes entender que los apóstoles reaccionaron de la misma forma. El escuchar hablar a Dios no es como escuchar hablar a cualquier ser. Es al Dios Todopoderoso y es un temor natural. Este mandamiento de temer a Dios incluye la idea de temor literal ante el asombroso poder de la santidad de Dios. En Proverbios 1:7 menciona el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero considera que el temer a Dios implica por el hecho de que Él es el único que es capaz de destruirte. Es el único que es capaz de prácticamente castigarte por toda la eternidad, de matar tu cuerpo y tu alma. Mateo 10:28 lo estudiamos de esta forma. No temas al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, que ellos tuvieron una reacción natural de temor y miedo ante el Dios Todopoderoso. Esta autentificación del Hijo de Dios por la voz de Dios Padre tuvo un gran significado para los discípulos. La transfiguración fue en gran parte nuevamente para los discípulos. Jesús trajo un grupo íntimo de 3, fue transfigurado ante ellos y la voz habló, fue para el beneficio de ellos, para que ellos más tarde puedan entender que su pasión para hacer todo lo que hicieron era porque estaban haciendo por algo que ellos fueron testigos oculares de lo que presenciaron. Lo cual Pedro más adelante aclaró. En 2 de Pedro 1:16, en una de sus epístolas, él dijo esto: por cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos, ¿qué? Testigos oculares de su majestad. Ellos vieron esto, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Te imaginas para una persona en ese entonces que apenas acaba de escuchar a Jesús? Imagínate que tú eres una persona judía normal y de pronto vienen unos apóstoles y te dicen, ¿sabes qué? Cristo es el Señor, y te presentan las Escrituras. Ok, perfecto, creo. Ahora, considera a esta persona que nunca ha tenido una conexión directa con Jesús, con los apóstoles, que fueron testigos oculares. Considera el hecho de que entre los dos, si es que los dos están experimentando martirio o están a punto de la muerte, es entendible que una persona que nunca ha visto a Jesús, que más solo ha escuchado, puede decir, ¿sabes qué? Estoy dudando de mi fe. Pero ahora con respecto a Pedro, Juan, Santiago, que fueron testigos no solo de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino de la gloria de Jesús. Para ellos, incluso cuando Pedro fue crucificado, y dijeron, vamos a crucificarte, él dijo, no soy digno de morir de la misma forma que mi maestro. Él fue crucificado boca abajo. Es decir, que la fortaleza que ellos necesitaban para continuar se dio desde aquí. No solo por la predicación, no solo por los milagros, pero ver este momento glorioso era algo que funcionó para ellos para poder servirle por el resto de sus vidas. En esto, imagínate el miedo que tienen. La gloria de ver a Jesús, pero escuchar esa voz que los puso en pánico y cara en el suelo, decir, Señor, ten misericordia en este momento, tu voz es más que suficiente para destruirme. ¿Por qué? Porque es la santidad de Dios en presencia de ellos. Jesús se acerca y los toca y dice, levántense, no teman. La referencia al toque de Jesús se enlaza con el hilo con contactos curativos iniciados por Jesús. Cuando Jesús tocaba a alguien, esa persona se levantaba. Pero esto también fue una experiencia que Juan tuvo nuevamente. Si leemos el Apocalipsis 1:17, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Interesantemente, Juan tuvo esta misma experiencia y esta misma reacción 2 veces. Los 3 discípulos estaban pasando por una experiencia maravillosa. No es de extrañar que estuvieran tan asustados. Los discípulos habían pasado por una experiencia muy difícil en la que habían estado en la frontera de lo sobrenatural, y los 3 habían tenido una maravillosa bendición, pero evidentemente habían tenido una sensación de lo extraño al tener ese contacto con algo que es fuera de lo natural. Y este toque humano fue muy reconfortante para ellos. Después de escuchar una voz sobrenatural, el percibir el toque de Jesús con su mano fue algo que les dio esa paz nuevamente. Era evidente que el maravilloso episodio que habían tenido con sus aspectos aterradores de esa situación, pero ya había terminado al notar que cuando levantaron su rostro ya no estaba en la nube,
Ya no estaban Moisés y Elías, solo estaba Jesús. Su experiencia en la montaña sin duda había sido maravillosa. La gente no suele experimentar una presencia tan cercana de Dios ni escuchar la forma tan audible a Dios. Habían pasado lo suficiente como para caer en cuenta del hecho de que tal vez en ese momento les gustaría experimentar todo lo bueno en ese instante, pero tenían que bajar, tenían que regresar, tenían que cumplir con una misión. Cuando vieron que solo estaba Jesús ahí, los discípulos ya prácticamente reconocieron que volvemos a la normalidad. Lo brillante de la luz del rostro ya había terminado, se había desvanecido, pero el recuerdo iba a ser suyo de por vida. Y esto es algo que también podríamos conectar con nosotros. Muchas veces escucho gente decir que cuando llegan a Cristo están en esa luna de miel del estar con Dios, su primer amor, y comienzan a disfrutar todo eso, pero de pronto la vida comienza a quitarles esa pasión, las situaciones difíciles comienzan a quitarles interés por Dios. Pero considera esto. Si tuviste una experiencia en la cual encontraste a Dios, es decir, que Dios te encontró a ti, pero lo más claro, esa experiencia en la cual se reveló ante ti de una forma en que naciste nuevamente, ese momento tiene que estar demotivante por el resto de tu vida. El hecho que fuiste salvado, redimido, transformado por el Dios Santo Todopoderoso, es el milagro más grande que puedes haber experimentado. Tal vez no tengas el privilegio de ver físicamente con tus ojos a Jesús, pero tienes el privilegio de permitir que el Espíritu Santo esté en ti, trabajando constantemente, cuando naciste nuevamente al entregar tu vida a Él. Considera que Jesús revela su gloria en esta transfiguración a su círculo cercano de apóstoles, con presencia de Moisés y Elías, siendo exaltado como por el Dios Padre Todopoderoso. Y Pedro impulsivamente quiere permanecer en ese momento, quiere realmente quedarse ahí, pero él también tiene un llamado de vivir y una misión específica, lo cual cada uno de nosotros tenemos. La divinidad de Jesús fue confirmada no solo por su transfiguración, sino por la presencia de Moisés y Elías y la voz de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros tenemos esa confirmación al alcance de nuestras manos. Es su palabra. Podemos conocer más de Él. Nosotros tenemos una bendición mucho más grande que los apóstoles en el sentido de que podemos ver la revelación completa de quién es Jesús. Y no solo eso, sino también de su segunda venida y la promesa de que Él va a venir y que nosotros somos parte del grupo ganador, por ponerlo de esta forma. Si tu vida fue entregada a Cristo y Jesús es tu redentor, eres parte del grupo ganador donde sabes qué va a ocurrir al final. Tenemos un privilegio mucho más grande. Considera que lo único que complace al Padre es su propio Hijo, y al estar en Él, ya lo complaciste. Al rendir tu vida a Él, ya lo complaciste. La ley no te puede salvar. Lo que tú hagas por tu propia cuenta no te puede salvar. Cristo ya te ha salvado. Y debemos estar dispuestos a seguir al Señor hasta la cima de la montaña, o incluso ir hasta el valle del sufrimiento, conociendo que Él está con nosotros todo el tiempo. Soportar incluso cualquier humillación o sufrimiento, sin importar lo que la gente diga, pero considerando que Jesús está contigo. Dios está contigo. Y tenemos ese privilegio tan grande. Jesucristo es la sublime culminación de la ley y los profetas, que complace al Padre para nuestra redención. Y el tener esa relación con Él, eso es algo que debemos apreciar increíblemente. Va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a estar en el monte disfrutando las bendiciones que Dios nos ha dado, pero considera que también vas a estar en el valle muchas veces disfrutando las bendiciones de estar con Jesús en medio del dolor. Porque la bendición más grande y el milagro más grande que puedes recibir de Él es el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y no importa el dolor, el sufrimiento, las agonías que esté experimentando, o conflictos con familia, con trabajo, lo que sea, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y el soportar esos dolores es recordar, no ahogarte en el mundo, sino decir, Señor, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tú me redimiste. Y todo lo que esté pasando en este mundo va a ser un parpadear en contraste de estar contigo, gozar contigo en toda la eternidad. Ese es el privilegio que tenemos nosotros al disfrutar de la verdad que Dios nos ha dado en su palabra. Y poder vivir en el monte o en el valle sabiendo que Jesús está siempre con nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por el privilegio y la bendición de que nos llamaste, Señor. Así como tú llamaste a Pedro, a Santiago y a Juan, Señor, tú has llamado a cada uno de nosotros. Nos has abierto los ojos para entender la verdad del Evangelio. El entender de que tú diste tu vida por nosotros para redimirnos, para salvarnos.
Y Padre Señor, te pido que por más de que el enemigo, el mundo, nuestra carne intente hacernos olvidar de ese hermoso regalo que has hecho por nosotros, de cómo te has revelado gloriosamente ante nosotros, te pido, Señor, que nos motives a caminar en humillación, Señor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, en someternos a ti, Señor, sabiendo que al obedecerte, al escucharte, Señor, estamos complaciendo al Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos por ese hermoso regalo y por permitirnos ser parte de ese grupo privilegiado al contemplar la luz de tu rostro en Cristo Jesús. Y todos dicen...